Siempre pensé que los cumpleaños después de cierta edad eran solo una excusa para ver a la familia reunida. Y ese año, mi mayor regalo era saber que mi bisnieto sería bautizado el mismo día. Pero aquel domingo fue como si me enterraran viva delante del altar. Y si crees que eso es lo peor que le puede pasar a una abuela de 74 años, espera ver lo que descubrí después. Porque lo que estaba escondido en el bolsillo de mi nuera lo cambió todo. Y al final, fui yo quien hizo lo imposible. Pero antes, dime algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque tengo más historias como esta, y no vas a querer perderte ninguna. Mi nombre es Ramona Estevez de Aguilar, tengo 74 años, y desde hace 2 años vivo con mi hijo Alfonso y su esposa Inés, en una casa que fue mía por más de 40. Yo pensaba que era solo una huésped, pero aquel día descubrí que era el blanco. Era mi cumpleaños y también el bautizo de mi bisnieto, 2 celebraciones que deberían haberse sentido como un regalo del cielo. Me puse mi abrigo azul de lana, ese que guardaba para ocasiones especiales, aunque ya no brillara como antes. La iglesia estaba llena de murmullos, perfume de rosas y cera encendida. Los vitrales teñían el aire con tonos cálidos que me recordaban los manteles de lino de mi juventud. Yo quería sentirme parte de esa alegría, pero algo en el ambiente me hacía sentir como invitada en una fiesta ajena. Inés entró con paso firme, vestida en seda beige que caía como río tranquilo por su cuerpo. Llevaba un collar de perlas que brillaba bajo la luz de las lámparas de cristal, y en su rostro había una seguridad que a mí me dolía mirar. Todos giraban la cabeza para verla, como si la misa fuera apenas un escenario para su desfile. Yo bajé la mirada, intentando esconderme en mi rincón de banco de madera, mientras apretaba fuerte mi rosario para no mostrar la incomodidad que me ardía en el pecho. El padre inició la ceremonia, y las campanas de bronce repicaron con solemnidad. El eco me sacudió la memoria y pensé en mi difunto esposo, en cómo habría sonreído al vernos ahí reunidos. Cerré los ojos y lo imaginé tomando mi mano, como solía hacerlo cuando la inseguridad me doblaba. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Resiste, Ramona, la vida se mide en silencios valientes. Me aferré a esa voz interna para no dejarme consumir por la frialdad que mi nuera me lanzaba desde lejos. De pronto, algo sucedió tan rápido que apenas pude reaccionar. Un sobre blanco resbaló del bolsillo de Inés y cayó al suelo, rozando la alfombra roja del pasillo central. Nadie pareció notarlo, todos estaban atentos al llanto del bebé y al murmullo del sacerdote. Mi instinto fue más rápido que mi miedo. Me incliné, con las manos temblorosas, y lo recogí como quien levanta un objeto prohibido. Sentí que ardía, como si aquel papel guardara un secreto que no debía conocer. Guardé el sobre entre las páginas de mi misal, disimulando. El corazón me latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Mientras tanto, Inés no mostró ni la más mínima señal de haber perdido algo importante. Continuó sonriendo con esa calma que siempre me pareció un disfraz demasiado perfecto. La ceremonia avanzaba, pero yo ya no escuchaba nada. Solo pensaba en ese papel, en lo que podía esconder y en por qué estaba tan bien guardado en sus manos. La curiosidad me quemaba, aunque el miedo me paralizaba. ¿Y si era algo privado que no me correspondía? ¿Y si descubrirlo traía un dolor mayor que mi soledad diaria? Miraba de reojo a Inés, que acomodaba con cuidado la mantilla de encaje sobre su cabeza, sin sospechar que su secreto estaba ahora en mis manos. Una parte de mí quería esperar, pero otra exigía respuestas inmediatas. La lucha entre esas voces me desgastaba segundo a segundo. No pude resistir más. Abrí el sobre en silencio, ocultando el movimiento bajo el misal. El papel crujió suavemente, como si gritara dentro del templo. Leí apenas una línea y mi mundo se detuvo. Lo logramos. Ramona afirmó. Ya es nuestra. Sentí que me faltaba el aire, como si la bóveda de la iglesia se viniera abajo sobre mí. Mi vista se nubló y las letras bailaban frente a mis ojos. No podía creer que mi nombre estuviera ahí, unido a una traición tan evidente. Tragué saliva, intentando mantenerme en pie. El calor del lugar, las velas encendidas y el murmullo de la gente parecían alejarse de mí. Pensé en mi casa, en mis muebles, en cada rincón donde había dejado parte de mi vida. Ya es nuestra. Esa frase se repetía como un eco cruel, como si quisiera arrancarme de mis propios recuerdos.
No entendía cómo ni cuándo había sucedido, pero estaba segura de que esa carta era una trampa hecha con paciencia. Me aferré al banco, sintiendo que las piernas me temblaban. La ceremonia seguía, pero yo ya no estaba ahí. Todo lo que me rodeaba era una ilusión vacía, un escenario lujoso donde la verdadera historia ocurría en silencio. No quería llorar frente a todos, pero las lágrimas ya presionaban detrás de mis ojos. Bajé la cabeza y recé, no por el niño, no por la familia, sino por mí misma. Pedí fuerzas, porque sabía que estaba a punto de enfrentar algo más grande de lo que imaginaba. En ese momento entendí que la vida cambia en un segundo, en un detalle que nadie nota, en un papel que cae sin querer. Yo, que había llegado a esa misa esperando paz, me encontraba atrapada en un laberinto que apenas comenzaba a abrirse. Guardé la carta de nuevo, respiré hondo y me prometí que tarde o temprano descubriría toda la verdad. Nadie se dio cuenta, pero dentro de mí acababa de empezar una batalla. Caminé de regreso a casa sola, aunque la misa apenas había terminado. El sonido de las campanas seguía retumbando en mis oídos como si me persiguiera, recordándome lo que acababa de leer. Cada paso sobre las piedras húmedas del camino era pesado, como si arrastrara siglos de silencio. Me envolví más en mi abrigo azul, intentando protegerme del frío y del vacío que empezaba a abrirse dentro de mí. Sentía que nadie notó mi ausencia, y eso dolía aún más que la carta misma. Al entrar, la casa me recibió con su aroma de madera antigua y recuerdos dormidos. Mis muebles de nogal seguían en su sitio, orgullosos de haber resistido tanto tiempo. Las cortinas de lino blanco, que un día elegí con paciencia, todavía conservaban un perfume ligero a lavanda, el mismo que usaba mi esposo. Cerré la puerta con cuidado, como si temiera que alguien me siguiera. En medio del silencio, el crujido de la madera bajo mis pies me recordó que ese lugar era mi refugio, aunque en ese momento ya lo sentía amenazado. Me senté frente al jarrón de porcelana italiana que había recibido como regalo de boda. Lo observé como quien busca consejo en algo que no puede responder. Sobre la mesa coloqué la carta doblada, aún temblando en mis manos. La luz de la tarde entraba por la ventana y se reflejaba en el cristal, iluminando las letras que parecían acusarme de ingenuidad. Respiré hondo, decidida a leer cada palabra aunque me desgarrara. No podía vivir con la duda de lo que ese sobre escondía. Abrí el papel con calma, intentando no rasgarlo con la rabia que hervía en mí. El escrito estaba firmado por Inés y dirigido a un tal licenciado Trujillo. El tono era frío, calculador, como si yo fuera un simple trámite en su camino. Explicaba con detalle cómo había logrado que firmara unos documentos creyendo que se trataba de un ajuste en la pensión. Pero no era así. Había cedido la escritura de mi casa sin darme cuenta. Mis manos sudaban, el corazón golpeaba con fuerza, y por un instante sentí que todo se derrumbaba. Me levanté de golpe, como si la silla quemara. Caminé por la sala, tocando cada mueble, cada recuerdo, como para asegurarme de que aún estaban ahí. «Ya es nuestra», había dicho la carta. ¿Nuestra de quién? ¿De Inés y de Alfonso? ¿De ella sola? El eco de esas palabras me perforaba. Pensé en el día en que mi esposo y yo firmamos la compra de esta casa, con ilusión de tener un lugar propio. Ahora, esa ilusión se convertía en burla, y yo aparecía como la mujer ingenua que entregó su vida sin leer las letras pequeñas. Me apoyé contra la pared, cerrando los ojos. Recordé la última vez que mi esposo se sentó en ese sillón de cuero oscuro, acariciando mi mano. Sus palabras resonaban otra vez. «Mona, no dejes que nadie te quite lo que construimos juntos». Una lágrima rodó por mi mejilla. El eco de las campanas volvió a sonar en mi memoria, como si me avisaran que esa promesa había sido traicionada. El silencio de la casa pesaba más que nunca, y en ese silencio empecé a sentir un miedo nuevo, el de no tener donde caerme muerta. Me obligué a sentarme otra vez, respirando hondo. Coloqué la carta sobre la mesa y repasé con la mirada cada palabra. Había menciones a fechas, a reuniones con abogados, a trámites en los que yo nunca estuve. Todo estaba planeado con precisión, como si mi confianza fuera una pieza más de su estrategia. Cerré el puño con rabia. No quería creer que Alfonso estuviera involucrado, pero su silencio constante me daba pocas esperanzas. Una parte de mí gritaba que él no podía saberlo, otra me decía que tal vez sí. El reloj de pared marcó las 6, y el sonido metálico me sacudió.
Me acerqué a la ventana y miré el jardín, con las flores que aún cuidaba como ritual para sentirme acompañada. El aire fresco entró con un aroma a tierra mojada, pero nada logró calmar la tormenta que llevaba dentro. Me descubrí preguntándome, ¿en qué momento me volví tan confiada, tan vulnerable? Siempre había sido fuerte, pero ahora me sentía reducida a una firma que alguien usó en mi contra. La impotencia era un peso que no sabía cómo soltar. Al anochecer, encendí una lámpara de mesa y el resplandor cálido iluminó el papel. Lo volví a leer una vez más, como quien se hace daño a propósito para convencerse de que la herida es real. Mis labios murmuraban el nombre de Trujillo como si fuera un fantasma. Necesitaba saber quién era ese hombre y qué papel jugaba en todo esto. Cerré los ojos y recé, no para que todo fuera mentira, sino para encontrar fuerzas y descubrir hasta dónde llegaba la traición. Me levanté con decisión y guardé la carta en el cajón del escritorio, junto a documentos importantes. No podía dejarla a la vista. Caminé hasta el pasillo, donde los retratos de mi familia me observaban con sonrisas congeladas. El de Alfonso me dolió más que todos. Verlo con Inés, felices el día de su boda, era como sentir la puñalada una vez más. Subí las escaleras lentamente, con el corazón encogido, y me prometí que no me quedaría callada. A partir de esa noche, mi vida ya no sería la misma. A la mañana siguiente me encontré a Inés en la cocina, rodeada de ese lujo cotidiano que tanto le gustaba mostrar. Sobre la mesa había una charola de plata con tazas de porcelana de borde dorado y un azucarero pequeño de cristal tallado. Ella se movía con delicadeza, como si cada gesto estuviera ensayado para ser observado. Me ofreció una sonrisa amplia, perfecta, demasiado brillante para ser sincera. Su voz sonó suave, pero su dulzura me pesó como plomo en el pecho. «Suegra, le preparé café como a usted le gusta». Me extendió la taza con ambas manos, cuidando que no derramara ni una gota. Yo dudé antes de tomarla, pero no quería mostrar la desconfianza que hervía dentro de mí. La porcelana estaba tibia, el aroma era fuerte, y sin embargo algo en esa escena me revolvía. Inés me observaba con atención, como si quisiera confirmar cada reacción de mi rostro. Yo bajé la vista, fingiendo calma, aunque por dentro mi corazón ya estaba en alerta. El silencio de la cocina era interrumpido solo por el reloj antiguo colgado en la pared. El tic-tac parecía marcar la tensión que flotaba entre nosotras. Tomé un sorbo pequeño del café, amargo, demasiado cargado para mi gusto. Inés inclinó la cabeza y sonrió otra vez, esa sonrisa de porcelana que parecía romperse si la tocaba. En ese gesto había algo falso, un brillo que recordaba los espejos del salón, reflejando lo que uno quiere ver pero nunca lo que de verdad está detrás. Intenté cambiar la conversación, hablar del clima, de las flores del jardín, de cualquier cosa. Pero ella regresaba siempre al mismo tema: la casa. Preguntaba si estaba cómoda, si quería que movieran los muebles, si pensaba renovar alguna habitación. Sus palabras eran educadas, pero cada frase escondía un filo. Yo respondía con monosílabos, mientras en mi cabeza resonaba aquella carta que había leído la noche anterior. Cada detalle confirmaba que nada de lo que decía era inocente. Alfonso entró en la cocina en ese momento, con el periódico bajo el brazo y la camisa aún desabotonada. Se detuvo al vernos, y yo aproveché para mirarlo a los ojos, buscando algún rastro de complicidad. «Hijo, ¿podemos hablar?», pregunté con voz temblorosa. Pero él apenas sonrió y me dio un beso en la frente. Luego, «Mamá, tengo prisa», respondió, antes de sentarse a desayunar. Inés le sirvió jugo en una copa de cristal y él agradeció sin sospechar nada. Me dolió la indiferencia de Alfonso. Sentí que me estaba quedando sola en un campo de batalla invisible. Inés lo observaba con ternura fingida, acariciándole la mano mientras me lanzaba miradas rápidas, casi desafiantes. Era como si me dijera sin palabras: «Él es mío, todo es mío». Yo me obligué a guardar silencio, pero la rabia se me quedó atorada en la garganta. Bebí otro sorbo de café solo para ocultar el temblor de mis labios. La conversación continuó, ligera y superficial, pero yo no escuchaba nada. Mis pensamientos iban y venían entre recuerdos de mi esposo y las advertencias que ahora parecían cobrar sentido. Recordaba cómo me decía que tuviera cuidado con las sonrisas demasiado amables. Miraba a Inés y entendía exactamente lo que quiso decir. Esa mujer tenía veneno escondido detrás de cada gesto elegante,
y yo empezaba a verlo con claridad dolorosa. Después de desayunar, Alfonso salió de la casa con prisa, dejándonos solas otra vez. Inés recogió los platos con calma, como si disfrutara del silencio. Yo la observaba en cada movimiento. El modo en que acomodaba los cubiertos de plata, cómo doblaba la servilleta de lino, la manera exacta en que evitaba mi mirada. Todo era un teatro cuidadosamente armado, y yo me sentía atrapada en la primera fila de esa función. De pronto, se inclinó hacia mí y habló en voz baja. Debería confiar más en mí, suegra, se vería menos cansada. Lo dijo con tono amable, pero sentí la amenaza escondida detrás de cada palabra. Su sonrisa brilló otra vez, como porcelana recién pulida, perfecta y vacía. Yo asentí en silencio, guardando mis dudas como cuchillos en el corazón. Sabía que no debía mostrar debilidad, pero mi cuerpo entero temblaba por dentro. Al quedarme sola en la cocina, con los restos del desayuno todavía sobre la mesa, me prometí no bajar la guardia nunca más. Apreté fuerte mi rosario, como si fuera un escudo contra esa mujer que cada día parecía ganar más terreno. La carta seguía escondida en mi escritorio, pero su peso me acompañaba en cada rincón. Miré por la ventana hacia el jardín y respiré profundo. Entendí que la guerra ya había comenzado, aunque todavía no supiera hasta dónde llegaría. Fui al notario una mañana fría, con el corazón latiendo a un ritmo que no me dejaba respirar con calma. La oficina estaba adornada con sillas de cuero oscuro, lámparas de bronce y un escritorio tan brillante que parecía un espejo. Sentí que aquel lugar no era para mí, que mi sencillez desentonaba entre tanto lujo. Pero estaba decidida, necesitaba saber la verdad. No iba a vivir con una duda que me estaba carcomiendo por dentro. El notario, un hombre de cabello canoso y lentes gruesos, me recibió con formalidad. ¿En qué puedo ayudarla, señora Estevez?, me preguntó mientras revisaba sus papeles. Yo le entregué la carta y le pedí que buscara los documentos relacionados con mi casa. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. No me importaba que supiera de mi dolor. Lo único que quería era una confirmación, aunque fuera la más amarga de todas. Mientras él buscaba en los archivos, yo observaba cada detalle de la oficina. Había estantes repletos de libros encuadernados en cuero, cortinas pesadas que bloqueaban la luz y un reloj antiguo que marcaba cada segundo con precisión implacable. El silencio me envolvía, y en ese silencio revivía la imagen de Inés sonriendo con falsa calma. Me ardía la garganta de tanto contener palabras que nadie parecía dispuesto a escuchar. El notario colocó frente a mí una carpeta con sellos oficiales y documentos ordenados con extremo cuidado. Sentí un escalofrío al ver mi nombre escrito tantas veces. Abrí las hojas y ahí estaba, mi firma, clara, precisa, repetida en varios lugares. No supe qué decir. Era como mirarme en un espejo deformado. Esa era mi letra, sí, pero mi memoria gritaba que nunca firmé nada de eso. La contradicción me desgarró por dentro. ¿Está usted segura de haber firmado, señora?, preguntó el hombre con cautela. Negué con la cabeza, pero mis ojos no podían apartarse de aquel papel que me acusaba. Él revisó de nuevo la carpeta y señaló la fecha del contrato. Mis manos se helaron en el instante en que la leí. Era el mismo día del entierro de mi esposo. Mi mente viajó de golpe a ese recuerdo, la iglesia llena, el llanto, la tierra cayendo sobre su tumba. Ese día yo no estuve en ninguna oficina. Ese día solo estuve despidiéndome del amor de mi vida. Me quedé muda, con el corazón hecho pedazos. El notario me miró con seriedad y dijo despacio: «Señora Estevez, usted no pudo haber firmado esto en esa fecha. Aquí hay fraude». Sus palabras cayeron sobre mí como un golpe seco. Todo lo que sospechaba se confirmaba, y sin embargo me dolía más de lo que imaginé. No era solo un robo, era una traición construida con paciencia y engaños. Sentí las lágrimas acumularse, pero me negué a dejarlas salir. No quería que ese desconocido me viera rota. Tomé el documento con manos temblorosas y lo guardé en mi bolso. El aire de la oficina se me hizo pesado, como si las paredes me aplastaran. Me levanté despacio, respirando hondo, intentando recuperar algo de dignidad en medio de la tormenta que llevaba dentro. Al salir a la calle, el viento helado me golpeó en la cara. Caminé sin rumbo fijo, con la vista nublada y el corazón encogido. Pensaba en Inés, en Alfonso, en la confianza que había entregado sin condiciones.
Todo se tambaleaba bajo mis pies, como si el suelo mismo ya no fuera mío. Cada paso era un esfuerzo para no caer rendida en la acera. El eco de las campanas de la iglesia me acompañaba otra vez, recordándome que mi dolor apenas comenzaba. Regresé a casa y me encerré en mi habitación. Saqué el documento del bolso y lo dejé sobre la mesa de noche, junto a la foto de mi esposo. Miré su rostro congelado en aquella imagen y susurré: me usaron, amor, me usaron como si fuera una vieja tonta. El silencio de la habitación me respondió con dureza. Me dejé caer en la cama, sabiendo que ya no podía retroceder. La verdad estaba ahí, desnuda, y me tocaba enfrentarla. Me quedé mirando al techo, preguntándome cómo sobrevivir a una herida tan profunda. El fraude era real, la traición estaba escrita en papeles oficiales. Pero aún quedaba la pregunta que me ardía en el pecho, una pregunta que ahora te hago a ti. ¿Y tú? Si descubrieras que alguien cercano te robó con tu propia firma, ¿perdonarías o lucharías hasta el final? Esa noche la casa se llenó de voces, platos y pasos que resonaban en el comedor. Alfonso había invitado a unos amigos del trabajo y la mesa estaba servida con mantel de lino bordado, copas de cristal tallado y cubiertos de plata que solo usábamos en ocasiones especiales. Todo parecía un banquete perfecto, un cuadro de revista, pero yo sabía que detrás de esa apariencia lujosa se escondía un veneno silencioso. Me senté en un extremo, intentando hacerme pequeña, mientras mi nuera brillaba en el centro de la escena. Inés se movía con gracia, sirviendo carne en bandejas de plata como si fuera la anfitriona de una gran mansión. Cada vez que hablaba, todos reían, encantados por su seguridad y sus frases calculadas. Yo la miraba desde lejos, recordando la carta que había encontrado y el fraude que ya estaba confirmado. Sentí un nudo en el estómago, pero guardé silencio, porque ¿quién iba a creerle a una vieja de 74 años contra una mujer tan elegante y encantadora? La conversación giraba en torno a viajes, negocios y lujos que yo no entendía. Hablaban de hoteles de 5 estrellas, de cenas carísimas y de relojes importados como si fueran cosas de todos los días. Yo me sentía un mueble viejo en medio de tanta modernidad. Miraba mi plato en silencio, con el tenedor frío entre mis dedos, mientras mi corazón gritaba que no pertenecía a ese mundo que alguna vez fue mi casa. Inés se acercó a mí con una sonrisa impecable. «Suegra, pruebe este corte, está suavecito, se deshace en la boca». Colocó la carne en mi plato con un gesto que parecía amable, pero sus ojos me decían otra cosa: «Yo decido lo que comes, yo controlo lo que haces». Le agradecí en voz baja, sin levantar la vista, porque el coraje me temblaba en la garganta. Los demás continuaban brindando, chocando copas de cristal que resonaban como campanas de triunfo. Yo tomé un sorbo de agua para calmarme, pero mis manos no dejaban de temblar. Miré a Alfonso, que reía ajeno, encantado por cada gesto de su esposa. Quise gritarle la verdad ahí mismo, pero me mordí los labios. No era el momento, y mi corazón no habría soportado que me llamara mentirosa frente a todos. Probé un bocado de carne y sentí un sabor extraño, demasiado fuerte, metálico, que me revolvió el estómago de inmediato. Dejé el tenedor en la mesa, disimulando, pero un mareo me golpeó de repente. La sala se movió como si las lámparas de cristal bailaran sobre mi cabeza. El ruido de las conversaciones se volvió lejano, confuso, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Traté de mantenerme erguida, fingiendo calma, pero el sudor me corría por la frente. Inés me observaba desde el otro lado de la mesa, con esa sonrisa de porcelana que no se borraba nunca. Sus ojos brillaban con una satisfacción que me heló la sangre. ¿Qué había puesto en mi plato? ¿Por qué sentía que mi cuerpo no me respondía como antes? Una ola de miedo recorrió mis venas, y en ese instante supe que algo no estaba bien. Me levanté con dificultad, fingiendo que iba al baño. Mis piernas se sentían débiles, como si caminar fuera subir una montaña. Nadie pareció notar mi malestar, todos seguían entretenidos en la conversación. Logré llegar al pasillo, apoyándome en la pared para no caer. El aire era pesado, y cada respiro era un esfuerzo. Cerré los ojos un segundo, tratando de controlar el mareo que me hundía. Me refugié en la cocina, sosteniéndome del mármol frío de la barra. El silencio ahí era distinto, un silencio que amplificaba el latido de mi corazón acelerado. Bebí un poco de agua y me miré en el reflejo del microondas, pálida, con los labios temblorosos, como si hubiera envejecido 10 años en un solo minuto.
El miedo era real, y la sospecha se clavaba como un cuchillo. Inés estaba jugando con mi salud. Mientras el bullicio de la cena seguía en el comedor, yo sabía que algo había cambiado para siempre. No era solo una traición en papeles, era un ataque directo a mi vida. Me quedé ahí, respirando con dificultad, repitiéndome que debía ser más fuerte que nunca. En ese silencio comprendí que el enemigo dormía bajo mi mismo techo, y que cada sonrisa podía esconder un golpe más. A la mañana siguiente me desperté con la cabeza pesada, como si hubiera pasado la noche entera en vela, aunque recordaba haber caído rendida en la cama. Caminé despacio hasta el espejo del baño y me asusté al ver mi reflejo, la piel más pálida de lo normal, los labios resecos y un temblor ligero en mis manos. Algo estaba mal, y lo sabía en el fondo del pecho. Me vestí con calma, envolviéndome en mi abrigo azul como si fuera una coraza, y decidí ir al hospital. El hospital estaba cubierto de mármol frío y resplandeciente, con pasillos largos que olían a desinfectante. El sonido de tacones y pasos apresurados resonaba como un eco sin descanso. Me senté en una banca de metal, sintiéndome diminuta en medio de tanta gente que entraba y salía. Tenía el sobre de la carta guardado en mi bolso, como recordatorio de que todo lo que estaba viviendo tenía un hilo conductor. Apreté los dedos contra la tela, buscando fuerza. El doctor me recibió en un consultorio luminoso, con diplomas enmarcados y una lámpara de escritorio que lanzaba una luz clara sobre su rostro serio. Era un hombre de voz grave, de esos que imponen respeto con solo hablar. Me tomó la presión, revisó mis manos y escuchó mi corazón. Yo lo miraba esperando una explicación que pusiera nombre al cansancio que me estaba consumiendo. Cada segundo que tardaba me hacía más consciente de mi fragilidad. «Señora Estevez, usted está tomando algo que altera su presión», me dijo al fin, con tono pausado, sin apartar los ojos de los resultados. Lo miré confundida, negando con la cabeza. «No, doctor, yo solo tomo lo que mi nuera me prepara, cafés, infusiones, nada más». Él arqueó las cejas, sorprendido, y agregó: «Pues entonces revise bien qué está tomando, porque los síntomas no son casualidad. Su cuerpo está recibiendo algo que lo está debilitando». Sentí que el aire me faltaba. De inmediato recordé cada taza de café, cada té que Inés me llevaba con esa sonrisa impecable. El lujo de la porcelana dorada, la charola de plata, los gestos delicados, todo era una fachada para disfrazar el veneno que me estaba entregando a diario. El escalofrío que recorrió mi espalda fue tan intenso que tuve que apretar los brazos contra el pecho para no temblar más fuerte. Me quedé en silencio, mirando al doctor mientras mis pensamientos se desbordaban. No quería creerlo. No podía aceptar que alguien de mi propia familia me estuviera envenenando poco a poco. Pero la verdad estaba frente a mí, dicha con la certeza de un médico. Sentí que el piso se movía, como si las paredes del consultorio se estrecharan. Pensé en Alfonso, en cómo reaccionaría si se lo contaba, y me dolió imaginarlo dudando de mí otra vez. El doctor me dio algunas indicaciones: descansar, llevar un control médico y, sobre todo, vigilar lo que bebía y comía. Tomé las recetas con manos temblorosas, agradeciendo en voz baja. Al salir del consultorio, el eco de mis pasos en el pasillo me sonó más fuerte que nunca. Era el eco de una certeza cruel: no solo querían mi casa, también querían mi salud. Tal vez, incluso, mi vida. Al cruzar la puerta del hospital, el aire fresco de la calle me golpeó como un despertar. Me quedé unos segundos quieta, respirando hondo, mirando cómo la gente iba y venía sin detenerse. Para todos yo era solo una anciana más saliendo de una consulta, pero dentro de mí cargaba una verdad que me quemaba: estaba en peligro en mi propio hogar. Y lo peor era que no podía confiar en nadie, ni siquiera en mi hijo. Tomé el camino de regreso con pasos lentos, tratando de ordenar mis ideas. La ciudad parecía distinta, más hostil, como si de pronto todos los rostros fueran máscaras. Miraba los escaparates con joyas, perfumes y ropa elegante, recordando que Inés siempre hablaba de lujos que yo nunca podría permitirme. Ahora entendía que su ambición no conocía límites, que yo era apenas un obstáculo más en su lista. Cuando llegué a casa, abrí la puerta con manos frías. El silencio me recibió como un testigo incómodo. Toqué la carta guardada en mi bolso y sentí que la batalla apenas estaba comenzando. Miré hacia la cocina, donde tantas veces me sirvió esas tazas en bandeja de plata, y un pensamiento me atravesó como un rayo.
La próxima vez que me las ofreciera, sabría exactamente qué había detrás de su sonrisa. Esa tarde, al llegar a mi habitación, sentí una inquietud que no me dejó descansar. Abrí el armario buscando un chal, pero mis manos terminaron hurgando en un cajón antiguo que casi nunca tocaba. El olor a madera guardada y papeles viejos salió como un suspiro, llenándome de recuerdos. Ahí guardaba fotos, cartas de juventud y pequeños objetos que había ido coleccionando con los años. Era un rincón íntimo, un espacio que siempre había sido mío. Revolviendo entre los papeles encontré una fotografía enmarcada, la del día de la boda de Alfonso. La tomé con cuidado, pero de inmediato noté algo extraño. La imagen estaba partida justo por la mitad, del lado de mi hijo, intacta, con su sonrisa tímida y su traje claro. Del lado de Inés, el papel estaba doblado con fuerza, como si alguien lo hubiera quebrado a propósito. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque esa ruptura no parecía casualidad. Me senté en la cama y pasé los dedos sobre la línea rota de la foto. Era una herida tangible, una grieta que simbolizaba exactamente lo que yo sentía en el corazón. La rabia y la tristeza se mezclaban en mis ojos húmedos. ¿Quién habría hecho eso? ¿Por qué? Pensé en Inés, en su obsesión con las apariencias, en su cuidado exagerado por cada detalle de lujo en la casa. Ella jamás permitiría un retrato roto a la vista. Y sin embargo, ahí estaba, escondido. Al girar el marco noté que había un papel doblado, pegado con cinta, como si alguien lo hubiera dejado oculto a propósito. Mis manos temblaron al abrirlo. El mensaje era corto, escrito con letras firmes y sin remordimiento: no olvides, la casa será nuestra pase lo que pase. El impacto fue brutal, como si me hubieran dado un golpe directo en el pecho. Me quedé inmóvil, leyendo esas palabras una y otra vez, tratando de comprender su alcance. Era una amenaza, un recordatorio de que nada detendría la ambición de Inés. No se conformaba con lo que ya tenía, quería todo, incluso si para eso debía arrasar con mi dignidad. Cerré los ojos y recordé su sonrisa falsa en la mesa, su mirada fija mientras me servía en bandeja de plata, sus gestos delicados que escondían veneno. Todo encajaba, y me dolió aceptar que lo que yo intuía no era paranoia, era una verdad cruel escrita en papel. Me levanté de la cama y caminé por la habitación con pasos nerviosos. El espejo me devolvió la imagen de una mujer cansada, pero en mis ojos había un brillo distinto, el brillo de quien empieza a ver la trampa completa. Sostuve el papel contra mi pecho, sintiendo que esa prueba debía guardarla como un tesoro. Era pequeña, apenas unas palabras, pero significaba la confirmación de todo lo que me estaban arrebatando en silencio. Me acerqué al tocador y guardé la nota en una caja de madera donde solía tener mis joyas. No eran muchas, un par de aretes de oro, un anillo con piedra azul, recuerdos de un pasado en el que el amor valía más que cualquier lujo. Cerré la caja con llave, sabiendo que ahora era más valiosa que todo lo demás. No podía arriesgarme a que Inés descubriera que yo ya conocía su plan. El resto de la tarde lo pasé en silencio, caminando por la casa como si la viera con otros ojos. Cada cortina, cada lámpara de cristal, cada mueble de nogal, todo me parecía parte de un escenario que ya no me pertenecía. Inés había logrado convertir mi hogar en un campo de batalla elegante, disfrazado de normalidad. Yo respiraba ese aire envenenado y me sentía atrapada. Alfonso regresó más tarde, con cansancio en el rostro. Lo observé desde el pasillo, preguntándome si algún día vería lo que yo veía. Quise contarle sobre la foto, sobre la nota, pero mi voz se quedó atascada. No soportaba la idea de que volviera a dudar de mí. Así que sonreí apenas y guardé mi secreto, aunque por dentro me estuviera consumiendo. Esa noche, mientras me acostaba, miré la sombra de la caja en mi tocador y comprendí que ese pequeño papel se había convertido en mi nueva arma. Inés podía sonreír todo lo que quisiera, podía servirme café en porcelana dorada o carne en bandejas de plata, pero yo ya no era la misma. Tenía una prueba en mis manos, y tarde o temprano, esa prueba iba a salir a la luz. El domingo siguiente volví a la iglesia, aunque mi corazón no estaba en paz. Me senté en una de las bancas laterales, cerca de una lámpara de cristal que dejaba caer su luz como si fuera agua dorada. El murmullo de la gente se mezclaba con el aroma a incienso, y yo intentaba rezar en silencio, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas. No era devoción lo que me había llevado hasta ahí, era un instinto, sentía que algo iba a suceder en ese lugar. Inés apareció poco después,
impecable como siempre. Llevaba un vestido color marfil con detalles de encaje, y entre sus manos sostenía un rosario de cuentas transparentes que parecían de cristal fino. Caminaba despacio, saludando a todos como si fuera la dueña del templo. Me mordí los labios para no dejar que la rabia se me escapara en susurros. Desde donde estaba, podía observar cada uno de sus movimientos sin que se diera cuenta. Durante la misa, noté que se inclinaba hacia una mujer que no había visto antes. Alta, elegante, con un sombrero pequeño y guantes de encaje negro, parecía fuera de lugar en aquel pueblo sencillo. Se sentaron juntas, murmurando palabras que apenas llegaban a mis oídos. Yo me incliné hacia adelante, como si rezara más fuerte, pero en realidad trataba de escuchar lo que se decían. Mi corazón latía con la misma fuerza que las campanadas. No logré escuchar todo, pero un nombre me atravesó como una cuchillada: Trujillo. El mismo nombre que aparecía en la carta, el mismo hombre que figuraba en los papeles fraudulentos. Sentí que la sangre se me helaba. Cerré los ojos y apreté el rosario con fuerza, como si pudiera romperlo entre mis manos. Mis labios repetían oraciones mecánicas, pero en mi cabeza lo único que resonaba era ese apellido maldito. La mujer desconocida le entregó algo a Inés. Parecía un sobre pequeño, doblado con cuidado. Ella lo guardó en su bolso con la naturalidad de quien lleva años practicando esa clase de intercambios. Nadie más lo notó, nadie más miró más allá de su sonrisa educada. Yo, en cambio, lo vi todo. Cada gesto, cada mirada rápida, cada silencio entre frases. Me ardía el pecho de impotencia, queriendo gritar y al mismo tiempo consciente de que no podía hacerlo aún. Cuando el sacerdote pidió rezar por la unidad de las familias, mi corazón se quebró en 1000 pedazos. Miré a Alfonso en la primera fila, rezando con devoción, convencido de que su hogar estaba bendecido. Si tan solo pudiera ver lo que yo veía, entender lo que yo entendía, pero no, seguía ciego, entregando su confianza a quien me estaba robando todo. Esa soledad me hizo sentir más pequeña que nunca, incluso dentro de la casa de Dios. Al terminar la misa, la mujer de guantes negros se retiró con paso elegante, sin mirar atrás. Inés la despidió con una sonrisa discreta, como si no hubieran compartido nada importante. Yo me quedé en la banca unos segundos más, fingiendo buscar algo en mi bolso, solo para no cruzar miradas con ella. Sabía que si lo hacía, mi rostro me delataría. Mis manos sudaban, y el papel escondido en mi cajón parecía pesar 1000 veces más desde esa distancia. Salí de la iglesia con pasos lentos, pero por dentro ardía como si caminara sobre brasas. La brisa fría me golpeó la cara, y me descubrí pensando que quizá estaba en peligro cada vez que esa mujer entraba en contacto con desconocidos. No era una nuera común, era alguien capaz de tejer redes oscuras en silencio. Y yo, atrapada en su juego, tenía que encontrar el modo de sobrevivir. De camino a casa, las campanas repicaron otra vez. Su sonido me acompañaba como un recordatorio cruel. La verdad estaba frente a mí, pero aún no tenía el valor de exponerla. Cerré los ojos un instante, respiré hondo y me prometí que guardaría cada detalle. No sabía cómo ni cuándo, pero llegaría el momento de desenmascararla. Esa noche, al mirar por la ventana de mi habitación, volví a ver en mi mente el rostro de la mujer de guantes negros. Su voz suave diciendo Trujillo aún resonaba en mis oídos. Y entonces me pregunté, con un nudo en la garganta: ¿y tú? ¿Qué te dolería más? ¿Una mentira dicha de frente o una verdad escondida detrás de rezos y apariencias? El amanecer llegó con un silencio extraño, casi pesado. Abrí los ojos y lo primero que vi fue la luz filtrándose por las cortinas de lino blanco, creando un resplandor suave en mi habitación. Pensé en quedarme acostada un rato más, pero el crujido de la puerta me obligó a incorporarme. Era Inés, entrando con pasos calculados y una sonrisa impecable. En sus manos traía una bandeja de plata con todo dispuesto como si fuera una escena de revista. «Buenos días, suegra. Le traje el desayuno a la cama, para que descanse más», dijo con voz melosa. Sobre la bandeja había fruta recién cortada, pan caliente, mantequilla en un pequeño recipiente de porcelana con borde dorado y una taza de café humeante. El aroma era intenso, casi embriagador. Yo la observé en silencio, tratando de descifrar qué había detrás de tanta dedicación repentina. No era costumbre suya, y lo sabía. Tomé el cuchillo de mango de plata y partí un trozo de pan,
pero mis manos no dejaron de temblar. Inés se quedó de pie, inmóvil, observando cada uno de mis movimientos como si fueran parte de una prueba. Su mirada no era de cariño, era de vigilancia. La sentía clavada en mí, incómoda, como una sombra que no se aparta ni un segundo. Yo fingí normalidad, probando un pedazo de fruta que se me hizo más ácido de lo habitual. «Tiene que comer bien, suegra. La he visto muy débil últimamente», comentó, mientras acomodaba la charola sobre mis piernas. Asentí en silencio, pero en mi cabeza resonaban las palabras del doctor: «Revise bien lo que está tomando». El café frente a mí parecía un enemigo disfrazado de regalo. Toqué la taza, sintiendo el calor en mis dedos, pero no me atreví a probarlo. Mis labios se quedaron quietos, pegados en una sonrisa falsa para disimular. Ella siguió hablando, como si nada pasara. Mencionaba lo mucho que le gustaría remodelar la casa, cambiar los muebles viejos por otros más modernos, y cómo incluso podríamos tener una cocina más amplia, con mármol brillante y electrodomésticos de lujo. Cada palabra era un cuchillo. Yo miraba mis muebles de nogal, los mismos que había compartido con mi esposo durante décadas, y sentía que me los arrancaba de las manos con cada frase. El silencio entre nosotras se volvió más pesado cuando terminé el pan. Inés me retiró el plato vacío, pero dejó la taza frente a mí, insistente, como si esperara que bebiera hasta la última gota. Su sonrisa de porcelana estaba intacta, y en sus ojos brillaba una ansiedad que no podía disimular. Yo respiré hondo, bajé la mirada y murmuré un agradecimiento sin entusiasmo. No quería darle el gusto de ver mi miedo, aunque lo sentía ardiendo por dentro. Cuando al fin salió de la habitación, me quedé sola con la bandeja aún sobre la cama. El café seguía humeando, tentador y oscuro. Lo observé largo rato, como quien observa a un enemigo mortal. Recordé el mareo en la cena, la advertencia del médico, y sentí un nudo en la garganta. Con cuidado, levanté la taza y la vertí en el florero de cristal que estaba sobre la cómoda. El líquido oscuro manchó el agua clara, y por un instante tuve la certeza de que había salvado mi propia vida. El silencio volvió a ocupar la habitación, pero no era un silencio tranquilo, sino un silencio cargado de sospechas. La bandeja de plata relucía bajo la luz de la mañana, recordándome que cada gesto amable podía esconder un golpe invisible. Me recosté en la cama, exhausta, y me prometí no bajar la guardia jamás. Aquella mujer era capaz de todo, incluso de jugar con mi salud para ganar. Me levanté más tarde y llevé la bandeja a la cocina, donde Inés lavaba los platos con calma, tarareando una melodía ligera. Cuando me vio, arqueó una ceja y preguntó: «¿Le gustó el café, suegra?». Le devolví la mirada con firmeza y respondí: «Sí, estaba diferente». No quise decir más. Su sonrisa se ensanchó, y en ese instante comprendí que mi silencio era lo único que me mantenía a salvo. Regresé a mi cuarto con el corazón acelerado. Miré otra vez hacia el florero donde había vaciado el café, y el agua oscura parecía mirarme de vuelta. Era una señal clara: la guerra no era solo por mi casa, era por mi vida. Y yo tendría que aprender a pelear en silencio, guardando cada prueba, cada sospecha, cada movimiento de esa mujer que se decía mi familia. Aquella tarde, mientras guardaba ropa en el armario, escuché voces alzadas desde el pasillo. Reconocí el tono de Alfonso, alterado, y el de Inés, que respondía con firmeza disfrazada de calma. Acerqué el oído, conteniendo la respiración. «Ya basta de presionarla», gritó mi hijo, con esa mezcla de enojo y cansancio que rara vez le escuchaba. Sentí un pequeño alivio, como si por fin empezara a abrir los ojos. Pero el silencio llegó de golpe, interrumpiendo mi esperanza. Segundos después, un estruendo sacudió la casa. Salí del cuarto con el corazón acelerado y lo vi. El espejo del pasillo, ese de marco dorado que había sido testigo de tantos años, estaba roto en 1000 pedazos sobre el suelo. Los fragmentos brillaban como cuchillas bajo la luz de la lámpara, reflejando mi rostro en pedazos distorsionados. Me quedé inmóvil, con un escalofrío que me recorrió la espalda. Alfonso estaba de espaldas, respirando agitado, mientras Inés permanecía a su lado con el cabello revuelto. Tenía un rasguño en la mano, una línea roja que contrastaba con su piel clara. Y aún así, en su rostro apareció una sonrisa que no supe interpretar, peligrosa, casi triunfante. No era la sonrisa de una mujer herida, era la sonrisa de alguien que disfrutaba de la destrucción. «¿Qué pasó aquí?»,
Pregunté con la voz quebrada. Alfonso volteó apenas y murmuró: «Nada, mamá, fue un accidente». Luego caminó hacia la sala, evitando mirarme a los ojos. Sentí un dolor punzante en el pecho, porque sabía que estaba eligiendo callar, como siempre. Inés, en cambio, se inclinó para recoger los pedazos del espejo con cuidado, como si disfrutara de la escena. Mientras ella levantaba los fragmentos, me miró directamente, sosteniendo un pedazo afilado en la mano. Sus ojos parecían decirme: «Mira lo que puedo romper, mira lo que puedo controlar». No dijo nada, pero su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Yo apreté los puños, obligándome a no mostrar miedo, aunque por dentro mi corazón se agitaba como pájaro atrapado. El suelo quedó cubierto de cristales pequeños, imposibles de recoger del todo. Caminé con cuidado, evitando pisar sobre ellos, pero no pude evitar pensar en cómo esa imagen representaba mi vida, hecha pedazos, con reflejos torcidos que ya no podía recomponer. El marco dorado seguía colgado en la pared, vacío, como un recordatorio de que lo que se rompe jamás vuelve a ser igual. Inés llevó algunos fragmentos a la basura y regresó con un trapo, aparentando calma. «Suegra, no se preocupe, yo me encargo de todo», dijo con voz suave. Sus gestos eran delicados, pero en su sonrisa había un brillo de triunfo. Sabía que me estaba mostrando hasta dónde podía llegar. Yo solo asentí, tragándome las palabras que querían salir como un grito. Alfonso volvió minutos después, con una expresión de cansancio y derrota. «Mamá, no quiero que te angusties», me dijo, evitando mi mirada. Lo abracé de forma breve, deseando que entendiera lo que estaba ocurriendo bajo su propio techo. Pero su silencio me confirmó que aún no estaba listo para aceptar la verdad. Me dolió más que cualquier herida física. Esa noche, al pasar por el pasillo oscuro, vi el marco vacío colgado en la pared. Me quedé ahí un momento, observando el hueco donde antes estaba mi reflejo. No era solo un espejo roto, era una advertencia. La fractura estaba en mi hogar, en mi familia, y nadie parecía querer verla. Sentí que ese hueco me observaba, como un ojo que no cierra jamás. Cerré la puerta de mi habitación con llave y me senté en la cama. Apreté el papel escondido en mi caja de madera, la nota que confirmaba sus intenciones, y me juré a mí misma que no permitiría que me rompieran del mismo modo. Podían destruir espejos, podían quebrar mi confianza, pero no iban a quitarme la fuerza que aún me quedaba. Y en ese silencio, me preparé para lo que viniera después. Una tarde decidí seguir a Inés sin avisar a nadie. Había escuchado sus llamadas en voz baja y presentía que estaba ocultando algo más grande de lo que imaginaba. Caminé despacio, manteniendo cierta distancia, mientras ella avanzaba con paso firme por las calles empedradas del pueblo. Vestía un abrigo claro y llevaba su bolso colgado del brazo, como si se dirigiera a una cita importante. Yo sentía la adrenalina corriendo en mi sangre, un miedo mezclado con coraje. La seguí hasta la entrada de un hotel que jamás había pisado. Desde afuera ya se notaba el lujo: alfombras rojas en la entrada, lámparas de araña iluminando el vestíbulo y un portero uniformado que saludaba a los huéspedes. Nunca había visto un lugar tan elegante en nuestra ciudad pequeña. Me quedé unos segundos observando, preguntándome cómo una mujer que decía vivir con modestia podía moverse con tanta naturalidad en un espacio así. Esperé unos minutos antes de atreverme a entrar. El mármol brillante de los pisos reflejaba las luces y el aroma a perfume caro flotaba en el aire. Inés caminó con paso seguro hacia un salón privado, saludando a alguien en la recepción como si fuera cliente frecuente. Yo avancé despacio, tratando de no llamar la atención, escondiéndome detrás de una columna cuando la vi detenerse frente a un hombre que ya me sonaba conocido. Era el licenciado Trujillo, el mismo nombre que aparecía en la carta. Su porte era arrogante, con traje oscuro perfectamente planchado y un reloj dorado que brillaba en su muñeca. Inés lo saludó con una sonrisa cómplice, como quien comparte un secreto que no se puede decir en voz alta. Yo sentí un escalofrío al verlos juntos, porque en ese instante todas mis sospechas tomaron forma. No era solo ambición, era una alianza peligrosa. Me acerqué lo suficiente para escuchar fragmentos de su conversación. No capté todo, pero las palabras que alcanzaron mis oídos me hicieron temblar: los documentos, la firma de Ramona, pronto será definitivo. Cada sílaba me golpeaba como un martillazo en el pecho. Sentí que las piernas me flaqueaban, pero me obligué a mantenerme en pie.
No podía dejar que me descubrieran, necesitaba pruebas. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Aunque fueran solo recuerdos grabados en mi mente. En un momento, Inés abrió su bolso y sacó una carpeta. La deslizó sobre la mesa con un gesto rápido, como si hubiera practicado aquel movimiento una y otra vez. Trujillo la tomó con naturalidad, revisó algunos papeles y asintió con una sonrisa satisfecha. Mi corazón se encogió al ver que en la portada estaba escrito mi nombre completo. Era como si me estuvieran borrando de mi propia vida frente a mis ojos. No pude escuchar más. Sentí que si permanecía ahí un segundo adicional, mi respiración me delataría. Retrocedí lentamente, cuidando que mis pasos no resonaran en el mármol del suelo. Me refugié detrás de una puerta entreabierta, donde apenas entraba un rayo de luz. Mis manos sudaban, mi pecho ardía, y en mi cabeza solo había una certeza. Estaban sellando mi condena con la misma calma con que brindaban en un hotel de lujo. Me quedé observando desde lejos hasta que vi a Inés guardarse nuevamente el bolso y despedirse del licenciado con un apretón de manos firme. Ambos sonrieron, seguros de lo que estaban construyendo juntos. Esa imagen se me grabó como una fotografía en blanco y negro, una prueba silenciosa que me dolería recordar. El mundo parecía girar alrededor de ellos, mientras yo me deshacía en soledad. Salí del hotel con pasos rápidos, sin atreverme a mirar atrás. La calle me recibió con su aire fresco, pero yo ya no respiraba igual. Caminé con la certeza de que mis sospechas habían sido confirmadas, de que todo lo que había sentido hasta ese momento era apenas la superficie. Inés no estaba sola en su ambición, tenía aliados, tenía estrategias, y yo era apenas la pieza débil de su juego. Esa noche, al cerrar la puerta de mi cuarto, me dejé caer sobre la cama con los ojos húmedos. Saqué el rosario de mi bolso y lo apreté fuerte, como si pudiera devolverme la fuerza que me habían arrancado en ese hotel. Sabía que la guerra se estaba volviendo más peligrosa, y que si quería sobrevivir tendría que ser más astuta de lo que nunca había sido. El silencio de la habitación me envolvió como un juramento. No dejaría que me destruyeran sin pelear. Esa tarde busqué a Alfonso en la terraza, un lugar donde solíamos conversar cuando él era niño. El aire estaba cargado con el perfume de las bugambilias y el canto de los pájaros que anidaban en los árboles cercanos. Llevaba la carta escondida en mi bolso, y las pruebas que había ido reuniendo me pesaban más que cualquier carga física. Me senté frente a él, observando su rostro cansado, y supe que había llegado el momento de abrirle los ojos. «Hijo, necesito que me escuches», le dije con voz quebrada. Él levantó la vista del celular y me regaló una sonrisa ligera, como si no imaginara el terremoto que estaba a punto de soltarle. Con manos temblorosas, saqué los papeles y se los extendí. Esto es lo que Inés y ese licenciado han estado tramando. Tuve que verlo con mis propios ojos para creerlo. Alfonso frunció el ceño, tomó las hojas y empezó a leer en silencio. Lo vi detenerse varias veces, retroceder, negar con la cabeza. Sus ojos se humedecieron y en un momento los levantó hacia mí, como buscando un refugio. «Mamá, esto no puede ser cierto», susurró, con un tono que me partió el alma. «Es cierto, Alfonso. Yo lo viví. Vi a tu esposa reunida con ese hombre, escuché mi nombre en sus labios, encontré notas que no dejan dudas. Están robándome, y tú me estás perdiendo al no creerme». Mis palabras le dolieron, lo sé, porque desvió la mirada y se quedó en silencio. El tiempo pareció detenerse en esa terraza. El viento agitaba las cortinas de lino blanco y la mesa de madera crujía bajo el peso de los documentos. Mi hijo respiraba hondo, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Yo me aferraba al borde de la mesa, conteniendo las lágrimas, esperando una respuesta que me devolviera algo de esperanza. Pero su silencio era como un muro entre los dos, un muro que él no se atrevía a derribar. Finalmente habló, con la voz baja y temblorosa. Yo no sé a quién creerle. Inés siempre ha estado a mi lado, siempre me ha apoyado, y ahora tú me dices que me traiciona de esta forma. Mamá, esto es demasiado». Su confesión me atravesó como un cuchillo. Era mi propio hijo, el niño al que le había dado todo,
dudando de mi palabra frente a la de una mujer que apenas llevaba unos años en su vida. Sentí una mezcla de rabia y dolor, un fuego que me consumía desde adentro. ¿Tú crees que yo inventaría algo así?, le pregunté, casi en un susurro. Él me miró, y en sus ojos había confusión, miedo y un cariño que intentaba resistir. No respondió, solo dejó los papeles sobre la mesa, como si pesaran demasiado para sostenerlos. Esa indiferencia me dolió más que cualquier insulto. El silencio volvió a reinar. Escuché el canto lejano de una campana y lo interpreté como una burla cruel del destino. Alfonso se levantó, caminó unos pasos por la terraza y luego regresó para acariciarme la mano. Te quiero, mamá, pero no puedo juzgar a Inés solo por lo que dices. Necesito tiempo. Esa frase fue la confirmación de mi soledad. El hijo que había criado con sacrificios prefería darle el beneficio de la duda a la mujer que me estaba destruyendo. Me quedé sentada, mirando el jardín que tantas veces cuidé junto a mi esposo. Las flores parecían más apagadas, el aire más denso. En ese instante comprendí que mi lucha no solo era contra Inés, sino también contra la ceguera de Alfonso. Nada dolía más que ver cómo se me escapaba de las manos el amor de mi propio hijo. Guardé los papeles de nuevo en mi bolso y me levanté despacio. Mi voz salió firme, aunque por dentro estaba rota. Algún día, hijo, vas a ver la verdad. Y cuando eso pase, espero que no sea demasiado tarde. Él bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Yo caminé hacia mi cuarto, con las lágrimas contenidas y un dolor que no sabía cómo explicar. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, recé en silencio. No pedí venganza ni justicia inmediata, solo pedí que mi hijo abriera los ojos antes de que la mentira lo consumiera por completo. Y ahora quiero preguntarte a ti, que me lees desde tu propio rincón. ¿Y tú? Si tu propio hijo se pusiera del lado de... Esa tarde decidí salir a caminar por la plaza del pueblo. Necesitaba aire, necesitaba ver gente, aunque fuera desde la distancia. El bullicio de los niños corriendo alrededor de la fuente, el olor a pan recién horneado que venía de la panadería y el sonido de los vendedores ambulantes me dieron un respiro momentáneo. Me senté en una banca de hierro, cansada, mientras apretaba el bolso contra mi regazo como si guardara un tesoro que nadie debía ver. Mientras observaba a las familias pasar, una voz conocida me interrumpió. Era Clara, una vecina de toda la vida, de esas que saben demasiado porque siempre escuchan lo que otros callan. Se sentó junto a mí con una sonrisa amable, aunque en sus ojos había algo de inquietud. Ramona, tengo que decirte algo, susurró, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escucharla. Mi corazón se aceleró al instante, porque intuía que no era cualquier cosa. Clara miró a su alrededor, comprobando que nadie estuviera cerca, y luego me soltó la verdad como una piedra directa al pecho. Escuché a tu nuera decir algo horrible. Dijo que la vieja no va a durar mucho. Me quedé helada, con las manos frías, incapaz de responder al principio. ¿Estás segura, Clara?, logré decir con un hilo de voz. Ella asintió despacio, con esa seriedad que no admite dudas. El ruido de la plaza desapareció de pronto, como si todos los sonidos se hubieran apagado. Las risas de los niños, las campanas de la iglesia, todo quedó en un segundo plano mientras esa frase se repetía en mi cabeza. La vieja no va a durar mucho. No eran simples palabras lanzadas al aire, era una sentencia. Comprendí que no era paranoia, que realmente estaban buscando acabar conmigo poco a poco. Me llevé la mano al pecho, tratando de controlar la respiración. Sentí que las piernas me temblaban, pero me obligué a mantenerme firme frente a Clara. Gracias por decírmelo, murmuré, con la voz rota. Ella me tomó la mano y me apretó con fuerza, como si quisiera transmitirme algo de valor. Su gesto me dio un poco de consuelo en medio de la tormenta que me devoraba por dentro. Me levanté de la banca y caminé unos pasos, pero el suelo parecía moverse bajo mis pies. Miraba a la gente a mi alrededor y me preguntaba si alguien más sabía, si todos estaban al tanto de la traición y yo era la única ciega. El pueblo siempre había sido pequeño, y los secretos rara vez permanecían escondidos. ¿Cuántos ya habían escuchado a Inés planear mi final? Esa duda me pesó como nunca. De regreso a casa, cada esquina se me antojaba peligrosa. Miraba las ventanas, los rostros conocidos, las puertas entreabiertas. Todo parecía sospechoso,
como si la traición se hubiera infiltrado en cada rincón del pueblo. Mi corazón latía con fuerza, y por primera vez sentí miedo de verdad, miedo de que mi vida estuviera en cuenta regresiva. Al llegar, subí directo a mi cuarto y cerré con llave. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que estaba frente a mí. Había en mis ojos un cansancio profundo, pero también una chispa de coraje. Toqué la nota guardada en mi caja de madera y recordé las palabras de Clara. No era momento de rendirme, aunque todo pareciera perdido. Esa confesión me había dado una razón más para pelear. Me senté en la cama, respirando hondo. Afuera, la casa seguía en calma, con los lujos que tanto exhibía Inés. Las lámparas de cristal, los muebles brillantes, las cortinas impecables. Todo parecía en orden, pero yo sabía la verdad. Esas paredes ocultaban la sombra de una amenaza que ya no podía ignorar. Cerré los ojos, apreté el rosario entre mis dedos y me prometí que no dejaría que sus planes se cumplieran. Podían llamarme vieja, podían subestimarme, pero todavía tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. Y esa fuerza, aunque dolida, era lo único que me mantenía viva. El siguiente domingo me vestí despacio, como si cada botón de mi blusa fuera una armadura que me protegía del miedo. Caminé hacia la iglesia con pasos firmes, aunque por dentro temblaba. El aire estaba frío, y las campanas sonaban con un tono más grave de lo habitual. Al entrar, la luz de las velas iluminaba el templo con un resplandor cálido, transformando el espacio en un salón solemne que parecía demasiado lujoso para mis pesares. Inés ya estaba ahí, acomodada en la primera fila. Su vestido oscuro resaltaba su figura, y la mantilla de encaje que cubría su cabeza la hacía ver como una mujer piadosa. Yo la miraba con rabia contenida, sabiendo que su devoción era un teatro perfecto. A su lado, Alfonso rezaba con los ojos cerrados, ajeno a la tormenta que se libraba en su propia casa. Esa imagen me dolió más que cualquier herida. El murmullo de la misa se mezclaba con el crujir de los bancos de madera. Yo sostenía mi misal con fuerza, pero en el interior guardaba algo mucho más poderoso, la carta que había encontrado, la misma que revelaba la traición. Sentía su peso como si fuera una piedra, un recordatorio de que mi silencio pronto tendría que romperse. El miedo me decía que no estaba lista, pero el dolor insistía en que ya no podía esperar. Miré a mi alrededor, buscando rostros conocidos. Algunos vecinos me saludaban con una sonrisa, otros apenas me miraban. Me preguntaba cuántos de ellos ya sabían algo, cuántos habían escuchado rumores de la traición. El pueblo pequeño tiene la costumbre de hablar más de lo que calla, y sin embargo yo era la única que parecía cargando ese secreto en carne viva. La misa avanzaba entre cantos suaves y oraciones repetidas. Cada palabra me parecía lejana, como si viniera de otro mundo. Yo no estaba rezando, estaba planeando. Mis dedos acariciaban el borde del sobreescondido, como quien acaricia un arma. Me preguntaba si tendría el valor de sacarlo ahí mismo, de exponerla frente a todos, aunque mi hijo me negara en público. La duda me quemaba por dentro. De pronto, Inés volteó hacia mí. Su mirada se cruzó con la mía, firme, desafiante. No hubo sonrisas, no hubo fingimientos. Fue una mirada directa, como un duelo silencioso. En sus ojos leí la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. En los míos, seguramente ella vio cansancio, pero también una chispa que se negaba a apagarse. Ese instante me confirmó que la batalla estaba más cerca que nunca. Alfonso abrió los ojos y me vio observando. Sonrió, ingenuo, sin saber lo que pasaba entre nosotras. Se inclinó hacia Inés para susurrarle algo al oído, y ella respondió con una leve caricia en su brazo. Yo tragué saliva, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con un dolor que ya no cabía en mi pecho. Todo el teatro familiar estaba sostenido por mentiras, y yo era la única que no podía fingir más. El sacerdote pidió silencio para una oración especial por las familias. El eco de su voz retumbó en las paredes de mármol, solemne, imponente. Cerré los ojos un momento y supliqué en mi interior por la valentía que todavía me faltaba. No pedí venganza ni castigo, pedí la fuerza de no dejarme vencer. Cuando los abrí, mi mirada volvió a cruzarse con la de Inés, y supe que la decisión estaba tomada. El silencio no podía durar mucho más. Sentí un calor recorrerme el cuerpo, no de fe, sino de furia. Apreté los labios y mantuve la carta segura entre mis manos. Tal vez no sería ese día,
Tal vez tendría que esperar el momento exacto, pero mi corazón me gritaba que el final de esa mentira estaba cerca. Y cuando llegara, el mundo entero iba a escuchar la verdad. Salí de la iglesia con pasos firmes, la carta aún escondida bajo el misal. El viento frío me golpeó en el rostro, pero no me hizo retroceder. Ese domingo, bajo las luces de las velas y la mirada desafiante de mi nuera, entendí que la guerra estaba declarada. Y aunque me sintiera cansada, estaba lista para encender el fuego de mi verdad. Ese domingo la iglesia estaba tan llena que apenas quedaban lugares vacíos. El murmullo de la gente formaba un eco constante, como un río que nunca se detiene. El olor a flores frescas se mezclaba con la cera derretida de las velas, creando una atmósfera solemne y densa. Yo me acomodé en una banca al final, mis manos apretadas con fuerza sobre el misal donde escondía la carta. Podía sentir mi corazón golpeando como un tambor bajo mis costillas. Cada campanada del templo parecía clavarse en mi pecho, recordándome que ya no podía seguir callando. El miedo me susurraba que permaneciera en silencio, pero la dignidad me gritaba que hablara. Vi entrar a Inés con la seguridad de quien se cree intocable. Llevaba un vestido azul oscuro que se ajustaba a su figura con elegancia calculada, y la luz de las lámparas de cristal realzaba cada detalle de su presencia. Caminaba como si la iglesia fuera un escenario y todos los ojos estuvieran puestos en ella. Alfonso la seguía, confiado, con la serenidad de un hombre convencido de tener a su lado a la mujer perfecta. Yo los observaba con un dolor indescriptible. Ese día, aunque mi cuerpo entero temblara, supe que no iba a quedarme callada. El sacerdote comenzó la misa, y los cánticos llenaron el templo con una fuerza que parecía venir del cielo. Pero para mí todo era un murmullo lejano. No escuchaba las oraciones, no seguía los cantos, solo sentía el latido acelerado de mi corazón. La carta, guardada en mi bolso, ardía como si estuviera hecha de fuego. Mis dedos se aferraban a su borde, sudorosos, como quien sostiene un arma. Me repetía sin cesar, es ahora o nunca. Si guardaba silencio, todo se perdería. Si hablaba, quizá perdería a mi hijo, pero al menos me quedaría la verdad. El momento llegó cuando el sacerdote pidió rezar por la unión familiar. Mis piernas se movieron solas, como empujadas por una fuerza mayor que mi miedo. Me levanté con dificultad, apoyándome en el banco para no caer. El murmullo cesó. Todos se giraron hacia mí, sorprendidos, algunos confundidos. El silencio se extendió como un manto espeso, interrumpiendo la solemnidad de la misa. Mi voz salió débil, quebrada al principio, pero pronto se volvió clara. Yo también tengo algo que confesar. Las miradas me atravesaron como flechas. Vi a Alfonso levantarse de inmediato, alarmado. «Mamá, por favor, siéntate», me rogó con urgencia. Pero yo no me moví. Sentí que mis pies estaban anclados al suelo. Inés palideció, aunque intentó mantener su sonrisa de porcelana. Respiré hondo, saqué la carta de mi bolso y la levanté para que todos la vieran. Mi voz resonó con fuerza. Mi nuera me robó. Y mi hijo fue ciego. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia, como una ola que golpea la orilla. Inés reaccionó de inmediato, su voz se mezcló con un grito. «Ramona, basta». Se adelantó con paso firme, su tono era una mezcla de súplica y amenaza. Yo retrocedí instintivamente, protegiendo la carta contra mi pecho. El papel crujió entre mis manos, recordándome que ahí estaba mi verdad. «Aquí está la prueba», continué con firmeza. Usaron mi dolor para quedarse con mi casa. Me hicieron firmar papeles mientras enterraba a mi marido. Eso es lo que han hecho conmigo. La gente se llevó las manos a la boca. Algunos se levantaron de sus lugares, incapaces de creer lo que escuchaban. Otros murmuraban entre ellos, mirando con incredulidad a Inés. Alfonso quedó paralizado, con el rostro descompuesto, dividido entre la mujer que amaba y la madre que lo había criado. Yo lo miré, buscando en sus ojos un atisbo de confianza, pero solo encontré confusión. Fue como ver a un niño perdido en medio de un campo de batalla. Inés se abalanzó hacia mí, intentando arrancar la carta de mis manos. Sentí el tirón de sus dedos, pero logré apartarme con un movimiento brusco. La señalé con el dedo tembloroso, el corazón golpeando como nunca. «Ni en el altar vas a poder esconder lo que hiciste», grité,
y mi voz resonó tan fuerte que se mezcló con las campanas que comenzaban a sonar afuera. El sonido metálico atravesaba el aire como si el cielo mismo confirmara mis palabras. El sacerdote intentó recuperar el control de la ceremonia, pidiendo calma, pero era inútil. El secreto estaba expuesto frente a todos. Inés, con los ojos encendidos de furia, apretaba los puños con tal fuerza que pensé que sus uñas se clavarían en la piel. Su máscara de mujer perfecta se había roto en un instante. Alfonso se llevó las manos a la cabeza, desesperado, como si el mundo se le viniera abajo. Yo, en medio de aquel caos, me sentí más fuerte de lo que jamás había estado. Sostuve la carta en alto, firme, visible para todos. Era más que un papel, era mi voz después de años de silencios, era la dignidad que intentaron arrancarme. Mientras los murmullos crecían y las miradas se clavaban sobre mí, comprendí que el camino hacia la justicia acababa de comenzar. Había dado el primer paso, y ya no había vuelta atrás. Nadie podría callarme de nuevo. El día del juicio amaneció gris, con un cielo cubierto que parecía reflejar mi propio estado de ánimo. Caminé hacia el tribunal acompañada solo por mi abogado, un hombre sencillo que me había dado confianza desde el primer momento. Las calles estaban húmedas por la lluvia de la noche, y el sonido de mis pasos resonaba como un recordatorio de lo que estaba a punto de enfrentar. Sentía miedo, sí, pero también una calma extraña, como si por fin estuviera entrando en un terreno donde la verdad tendría voz. Al llegar, me impresionó la solemnidad del lugar. El vestíbulo estaba iluminado por lámparas frías que caían sobre pisos de mármol pulido. Bancos de madera alineados daban la sensación de orden implacable. La gente hablaba en susurros, como si hasta las palabras tuvieran que guardar respeto en ese espacio. Yo me senté en la primera fila, con mis manos entrelazadas y la carta doblada dentro de mi bolso, la misma que había desatado toda esta tormenta. Inés entró poco después, acompañada de un abogado de traje oscuro y corbata de seda. Caminaba erguida, impecable, como si estuviera llegando a una gala y no a un tribunal. Me miró de reojo, con esa sonrisa fría que ya conocía demasiado bien. Alfonso iba detrás de ella, nervioso, incapaz de sostenerme la mirada. Mi corazón se encogió, pero ya no había espacio para vacilaciones. Estaba allí para defender lo que era mío. El juez tomó su lugar y el ambiente se volvió más tenso. Su voz resonó fuerte, clara, al pedir silencio. El abogado de Inés habló primero, pintándola como una mujer dedicada, víctima de malos entendidos y rumores injustos. Yo lo escuchaba con el estómago revuelto, pensando en cuántas mentiras podían vestirse con palabras bonitas. Cada frase era una puñalada, pero me mantuve firme, apretando el rosario en mi mano como si fuera un ancla. Cuando llegó el turno de mi abogado, colocó sobre la mesa cada prueba, la carta con la firma de Inés, la nota encontrada en la foto rota, los documentos del notario con la fecha imposible. Su voz era tranquila, pero cada palabra tenía el peso de la verdad. Yo observaba al juez, tratando de leer en su rostro alguna señal, mientras mi corazón golpeaba con fuerza en cada pausa. En un momento, el juez me pidió declarar. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas, pero con la voz más firme de lo que esperaba. Conté cómo me habían engañado, cómo usaron mi duelo para arrancarme una firma, cómo cada sonrisa de Inés era un disfraz para su ambición. Hablar fue como abrir una herida frente a todos, pero también fue liberador. Sentí que mi esposo estaba conmigo, dándome valor desde algún lugar invisible. El silencio en la sala se volvió absoluto cuando terminé. Podía escuchar mi propia respiración y el murmullo lejano de la lluvia contra las ventanas. Inés bajó la mirada un instante, pero luego volvió a sonreír, como si aún confiara en ganar. Alfonso tenía el rostro pálido, atrapado entre dos mundos que lo desgarraban. Yo solo esperaba que, por primera vez en mucho tiempo, la justicia se inclinara hacia el lado correcto. El juez pidió unos minutos de receso para deliberar. Esos minutos fueron eternos, como si el reloj se burlara de mí. Sentía que mi vida entera pendía de esa decisión. Miré alrededor, el mármol, los bancos, las lámparas frías, todo ese lujo de solemnidad contrastaba con mi vestido sencillo y mi corazón desgastado. Me pregunté si realmente la verdad pesaba tanto como las apariencias. Finalmente, el juez regresó y leyó su decisión con voz grave. Declaró nulo el traspaso de la casa y reconoció que había existido fraude en los documentos.
Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. Solo bajé la cabeza y respiré profundo, como quien recupera algo más que una propiedad. Recuperaba mi dignidad. Inés se quedó inmóvil, con la sonrisa borrada por primera vez. Alfonso se llevó las manos al rostro, como si por fin entendiera todo. Yo salí del tribunal con pasos lentos, pero cada uno de ellos me supo a victoria. No era triunfo en el sentido tradicional, era la calma de haber defendido mi verdad hasta el final. Afuera, el cielo seguía gris, pero a mí me parecía más ligero. Había atravesado el fuego y seguía de pie. Y en ese momento, mirando el horizonte, me pregunté si la justicia siempre llega sola, o si hay que tener el valor de alzar la voz para que aparezca. ¿Y tú? ¿Crees que la justicia siempre llega por sí sola, o solo aparece cuando alguien se atreve a hablar aunque le cueste todo? Pasaron semanas desde el juicio y la casa volvió a ser mía, no solo en papeles, sino también en espíritu. Me sentaba cada mañana en la terraza, rodeada de las flores que tanto había cuidado con mi esposo. El viento movía las cortinas de lino blanco y me traía el eco de su voz, como un susurro que aún me acompañaba. No buscaba adornos nuevos ni lujos innecesarios. Lo único que necesitaba era la paz de sentir que mi hogar me pertenecía de nuevo. Alfonso empezó a visitarme cada domingo, siempre con los ojos cansados y la culpa escondida en cada gesto. Venía con mi bisnieto en brazos, y yo lo recibía con una sonrisa serena, aunque dentro de mí el dolor todavía estuviera vivo. Nunca le reproché nada, porque entendí que la vida ya se había encargado de mostrarle la verdad. El niño corría por el jardín, tocando las flores, llenando la casa de risas que parecían limpiar cada rincón de tristeza. Una tarde me preguntó: «Mamá, ¿ya no estás enojada conmigo?». Lo miré a los ojos, y en ellos vi al niño que alguna vez me pidió que lo llevara en brazos cuando tenía miedo. Le respondí despacio: «No estoy enojada, Alfonso. Estoy en paz. Y la paz es más fuerte que la felicidad». Él bajó la cabeza y me tomó la mano con fuerza, como si buscara recuperar el tiempo perdido. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar en la distancia, marcando la hora de la misa. Ese sonido, que antes me recordaba traiciones y secretos, ahora me sonaba distinto, como un anuncio de vida nueva. Cerré los ojos un instante y dejé que la brisa me acariciara el rostro. Sentí que mi esposo estaba conmigo, sonriendo desde algún lugar, orgulloso de que no me hubiera rendido. Inés ya no formaba parte de nuestras vidas. Su nombre se volvió un susurro lejano, sin poder sobre mí. No necesitaba hablar de ella ni de lo que había hecho. Había aprendido que algunos fantasmas se vencen no gritándoles, sino quitándoles espacio en tu corazón. Y aunque la herida seguía marcada en mi historia, ya no sangraba, era solo una cicatriz que me recordaba que sobreviví. Cada rincón de la casa volvió a tener sentido. El comedor con sus muebles de nogal, el espejo nuevo que reemplazó al roto, las lámparas de cristal que ahora brillaban para mí y no para impresionar a nadie. Caminaba por esos espacios con la frente en alto, sintiendo que cada paso era una victoria silenciosa. No necesitaba que nadie lo aplaudiera. Yo sabía lo que había costado llegar ahí. Esa tarde, mientras mi bisnieto jugaba en el suelo y Alfonso lo observaba en silencio, sentí un calor dulce en el pecho. No era felicidad pasajera, era algo más profundo. Era la certeza de que, a pesar de las traiciones, todavía tenía un lugar en el mundo, todavía había brazos que me buscaban, todavía había risas que dependían de mi amor. Esa certeza era suficiente para seguir adelante. Al caer la noche, me senté en la mecedora de la terraza, mirando cómo el cielo se pintaba de tonos naranjas y lilas. Escuché otra vez las campanas, claras, firmes, y me descubrí sonriendo. No como antes, no como una mujer ingenua, sino como alguien que había peleado y vencido. Ya no necesitaba justicia de papeles ni disculpas imposibles, necesitaba mi paz, y esa ya la tenía. Me quedé en silencio, disfrutando del murmullo del viento y del perfume de las flores. Cerré los ojos y murmuré una oración corta: «Gracias por la fuerza, gracias por la verdad, gracias por la paz». No pedí nada más, porque comprendí que había llegado a un lugar donde los deseos ya no eran urgencias, sino gratitudes. Y si tú, que me lees ahora, te sientes traicionada, invisible o usada por aquellos que debieron cuidarte, quiero que escuches esto: tú no eres un estorbo. No eres descartable. Eres raíz, eres historia, eres memoria viva. Aunque otros te hayan dado la espalda,
aún hay quienes ven un hogar entero en tu abrazo. Tu dignidad es tu tesoro, y nadie tiene derecho a quitártela. Levanta la cabeza, porque todavía hay belleza esperando por ti en este camino. Tendrías la fuerza de levantarte en medio de una iglesia llena y decir la verdad, aunque toda tu familia te llamara loca. Y si hoy te sientes traicionada, usada o invisible dentro de tu propia casa, escucha esto: tú no eres un estorbo. No eres un mueble viejo que se puede sacar de una firma. Tú eres raíz. Eres memoria. Eres hogar. Tal vez alguien que amaste con todo el corazón te dio la espalda, tal vez hasta un hijo eligió creerle a quien te hirió. Eso duele, lo sé. Pero aunque te hayan querido robar la dignidad, todavía tienes dentro de ti la llave de lo más valioso: tu paz. Tú ya diste tanto, levantaste familias, trabajaste sin descanso, cocinaste con amor, consolaste lágrimas que nadie más quería ver. Puede que nunca te lo hayan agradecido como merecías, pero aquí, en este espacio, tu voz sí importa. Nosotros te vemos. Te escuchamos. Y quiero que sepas algo: aún hay belleza esperando por ti. Cada flor que abras en tu ventana, cada nieto que te busque para un abrazo, cada campana que suene a lo lejos, será un recordatorio de que tu vida no fue en vano. La justicia puede tardar, el amor puede confundirse, pero tu dignidad siempre será tu corona más noble. Y cuando aprendas a sentarte en tu propia mesa con la cabeza en alto, hasta quienes te negaron, volverán a tocar tu puerta. Y ahí, solo tú decidirás si los dejas entrar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte en los comentarios desde donde nos ves. Porque aquí, nadie camina solo. Estamos para recordarte que aún queda mucha vida por vivir. ¿Crees que esta confesión en el altar fue impactante? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una viuda, en silencio, decidió esconder la escritura de toda una mansión, y nadie lo supo hasta el último día. No gritó, no rogó, pero lo que hizo después cambió para siempre la historia de su familia. Te dejaré ese vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Cuando mi esposo murió, escondí la escritura de la mansión y nadie supo hasta el último día, porque su final es tan elegante como inesperado. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.